Cuando preguntamos por qué América Latina, en especial los países más pobres como Haití y el norte de Centroamérica, se deben preocupar por la criminal invasión de Rusia a Ucrania, la respuesta, además del riesgo de un evento nuclear, el costo de la energía y la posible escasez de alimentos, es que está en juego el futuro de las democracias liberales que en esta parte del mundo siguen intentando organizarse, viven enfermas o están en cuidados intensivos. Sin olvidar que tenemos 3 difuntas y otras en peligro de muerte. Después de 7 meses de la cobarde invasión, hoy podemos identificar 3 hechos relevantes. Primero, el pueblo y el ejército ucraniano han resistido y en las últimas semanas le han dado lecciones de estrategia militar a los rusos. Claro, el costo humano y económico es lamentable y extraordinario. El segundo hecho es que el tirano de Moscú se siente acorralado. China e India se distancian de él y puede cometer una locura, por ejemplo, un ataque nuclear. El tercero tiene que ver con la dificultad de encontrar una salida aceptable para todos. Entre los egos, la geopolítica y lo que está en juego, llegar a un acuerdo no será fácil. Para evaluar el momento que viven Europa y el mundo a causa de la fiebre imperial del tirano del Kremlin, tengo el gusto de presentarles a Óscar Vara, doctor en teoría económica, profesor de ciencias económicas y empresariales y también de historia del pensamiento económico en las mejores universidades de España. Ha escrito varios libros, entre ellos El enigma económico ruso, y dirige un exitoso canal de YouTube donde comparte sus análisis en geopolítica y economía. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. Es un gusto tenerte otra vez con nosotros. En las últimas semanas, la defensa ucraniana consiguió liberar 22 ciudades y más de 6.000 kilómetros cuadrados de su territorio. El ejército ruso, debilitado y en huida, sigue despistado y desmotivado. Pekín y Nueva Delhi abandonan al tirano de Moscú. ¿Qué opinas del momento que vive la invasión a Ucrania? Rusia está en un momento ahora mismo, efectivamente, de preocupación y de problema para su propia ofensiva. Ellos pretendieron, en principio, dominar el país muy fácilmente, luego se encontraron con un frente bloqueado y ahora están aprendiendo que las armas que Europa y los Estados Unidos están proporcionando al ejército ruso, más la inteligencia, obviamente, del ejército de Estados Unidos, les están planteando una enorme oposición. Tanta oposición que en esa estrategia, el golpe que dirigieron en principio en el sur, hacia la región de Jersón, camufló otra ofensiva que se estaba preparando en el este, en la región de Kharkov, que es la que ha sido exitosa y que ha logrado desbaratar en gran medida toda la ocupación que tenían allí los rusos. Lo malo para todos nosotros de esta situación es precisamente que la debilidad, como antes comentabas tú, la debilidad que tiene Putin en este momento por esta situación puede llevarle a medidas cada vez más extremas. Claro. Óscar, el apoyo de Occidente a Ucrania en armas e inteligencia ha sido la clave para llegar a donde están hoy. Estados Unidos e Inglaterra son los principales aliados. ¿Por qué es tan importante que ese apoyo siga hasta el final, casi a cualquiera que éste sea? ¿Perder a estas alturas es opción? No es opción en realidad para ninguna de las partes. Ese es el peligro en el que ahora mismo nos estamos encontrando. Para Rusia no es obviamente una opción, pero para Occidente tampoco lo es. Si Rusia triunfa en su propósito de dominar completamente Ucrania por la fuerza, entonces el ejemplo que se ha planteado en el mundo será repetido por otras naciones. Si yo puedo anexionarme un país por la fuerza y después plantear con mis armas nucleares que nadie me toque, el peligro al que nos enfrentamos es enorme. Quiero decir, podríamos encontrarnos situaciones de gran inestabilidad, por ejemplo, en Asia. Recordemos que Pakistán es una potencia nuclear, que India es una potencia nuclear, China es una potencia nuclear y que existe un país que muchas veces entendemos que es extravagante, pero que tiene también fuerza nuclear como Corea del Norte. Sí. Así que es un momento en el que las democracias se juegan evidentemente mucho. Ya. Por eso esta pregunta sigue. ¿Por qué es importante que Rusia fracase en la invasión y que se siente un precedente sobre el hecho de que esos comportamientos imperiales, ya tú mencionabas los ejemplos que podríamos tener muy lamentables, de sociópatas y genocidas que se comportan de forma imperial? El precedente debe ser que esos comportamientos sean inaceptables para el mundo. ¿Es así? Sí, vamos a ver, esto es evidente. De hecho, la gran sorpresa de todo el mundo es que Putin, pudiendo haber negociado antes de invadir la solución a sus problemas de seguridad,
a esa inquietud que tenía Rusia acerca de la proximidad de la OTAN a sus fronteras, del concepto de seguridad total de Europa, decidiera la peor de las opciones, la opción que iba a empobrecer a Rusia, iba a empobrecer a la Unión Europea, iba a empobrecer al mundo y además iba a producir miles y miles de muertos. Sí. Este es quizá el mayor dolor que tenemos los demócratas, la sensación de que esto se podría haber solucionado de una forma pacífica y negociada. Sí, sí. Óscar, en mayo afirmaste, precisamente por lo que acabas de decir en esta tribuna, que no eres optimista en que los tiranos caigan fácilmente. Putin parece desesperado y está en serios problemas. El mundo, sus aliados y su pueblo le están cayendo encima. ¿Ves hoy más factible un cambio en la cabeza del Kremlin? Yo no, soy pesimista en esto. Quiero decir, las medidas que ha tomado Vladimir Putin en el discurso que pronunció esta madrugada precisamente tratan de protegerle de las protestas de las alas más extremistas que están próximas a su poder. Es decir, de los más nacionalistas que hay en Rusia, que estaban criticando que Rusia no era lo suficientemente agresiva con Ucrania. Y precisamente la movilización, la amenaza otra vez con el arma nuclear, el intento de anexión de todos los territorios que ahora están ocupados, muestran a las claras que Vladimir Putin está jugando duro en esta partida en la que obviamente él se juega muchísimo. Ya veremos si Rusia es capaz de conseguir los objetivos suficientes, o por lo menos que juzgue suficiente el poder que le sostiene a él, que no es precisamente el pueblo, sino toda la corte que se beneficia de esta economía cleptocrática que al fin y al cabo es Rusia. Sí. Putin es muchas cosas, pero además es un charlatán. Cualquier salida negociada tiene espinas para todos, en especial para Putin. El criminal invasor cuya arrogancia no le permitió ver sus debilidades, hoy está pagando las consecuencias. Una opción es el triunfo total de Ucrania, que incluso recupera Crimea, nada fácil y poco probable, pero no imposible si Occidente le acompaña hasta el final. En esta opción, Putin tiene que salir del poder y Rusia aceptar la derrota. Otra opción es que regresen a febrero. Rusia se queda con Crimea, Ucrania entra en la Unión Europea y tal vez en la OTAN. En esta opción, Putin no sobrevive. La tercera opción es que Ucrania ceda parte de su territorio a cambio de garantías de no más agresiones en el futuro. Poco probable y de seguro inaceptable para Zelensky y para Ucrania. La cuarta opción es que Putin decide vencer o morir, como daría la impresión que lo está haciendo hoy, y se lanza a una ofensiva total a intentar destruir Ucrania, incluso con armas nucleares. ¿Se lo permitiría su alto mando militar? ¿Se lo permitiría Occidente? Esta opción puede alargar la guerra durante años. Putin ya está mandando a pelear a los presos de Rusia a cambio de su libertad, sin importar el delito que hayan cometido, y está llamando a las reservas, muchos jóvenes más improvisados que sus propios soldados. Cada una de estas opciones, Óscar, tiene variantes o mezclas. Ninguna salida es fácil y sin costo. ¿Qué opción ves tú más realista y factible? Ahora mismo, tal y como lo está planteando Vladimir Putin, sobre la mesa está el control del Donbass como una exigencia ineludible. Crimea, obviamente, Rusia nunca la va a perder, antes tirarían lo que tengan que tirar para tratar de evitarlo. Crimea es fundamental dentro de la estrategia geopolítica de Rusia y además les costó muchas guerras y muchos muertos del siglo XIX conseguirla. Yo lo que entiendo es que las amenazas que ha vertido hoy Vladimir Putin van precisamente en esa dirección. La dirección de decir, nos vamos a quedar con el Donbass sí o sí, de alguna forma. Este conflicto me da lo mismo lo que dure y en caso de que yo me vea amenazado, porque si logran llevar adelante los referéndum de anexión y anexión a esos territorios, van a suponer que es territorio ruso y por lo tanto cualquier ataque puede motivar una respuesta exageradísima, la más radical que podamos imaginar. Si todo esto es así, yo estimo que ese punto va a ser difícil de evitar. Es decir, o Ucrania hace unas ofensivas realmente muy brillantes que logran entrar en Donetsk y dárselo todo y amenazar de forma muy importante Luhansk, o quizá ese va a ser el mínimo que Vladimir Putin entendería que le basta para poder sentarse a negociar. Claro. La ecuación compleja acá es si ves al presidente Zelensky aceptando concesiones o rindiéndose ante las demandas del Kremlin en esta ecuación en la que, por un lado, un Putin debilitado
se pone más agresivo intentando, digamos, ejecutar las amenazas que está planteando en estos momentos. Y por otro lado, Zelensky depende absolutamente del apoyo de Occidente, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Qué pasa? Sí, pero esta es una cuestión con la que creo que Putin está jugando. Putin sabe que ahora comienza un invierno muy difícil para Europa, pero que el invierno del año que viene va a ser también muy difícil para Europa. En este invierno hemos logrado rellenar los depósitos de gas gracias a que Putin nos lo ha permitido, pero esto no es probable que ocurra en el invierno de 2023, es decir, dentro de un año. Y ante esa dificultad y la crisis económica que se va a producir en Europa, el descontento social va a presionar mucho sobre todo el mundo. En ese caso, los Estados Unidos y el Reino Unido pueden encontrarse solos en el apoyo a Ucrania y con mucha presión por parte de sus aliados, que además también presionarán sobre Zelensky. Esto es cierto que antes era más fácil de imaginar porque la contraofensiva del ejército ucraniano ha desbaratado en gran medida la posibilidad de que los alemanes, por ejemplo, le pidieran a Zelensky un poco de comprensión con los problemas que se pueden producir en su retaguardia. Al fin y al cabo, Europa es su retaguardia. Y se pueden producir cambios políticos hacia partidos que pueden apoyar o ver con buenos ojos la posición de Vladimir Putin. ¿Por qué los europeos estamos metidos en esto? ¿Por qué estamos sufriendo tanto económicamente en un problema que al fin y al cabo es una guerra civil entre rusos, que es algo que se escucha ya en los medios de comunicación? Entonces, esto es algo con lo que cuenta Putin y habrá que ver cuál es la importancia que tiene. Es decir, hasta qué punto el alargar el conflicto puede afectar a la solidez de los apoyos occidentales. Claro. Óscar, he escuchado a expertos militares en Europa y en Estados Unidos exponer la teoría de que el ejército ruso podría colapsar. Lo que ha demostrado hasta el día de hoy pues es improvisación, falta de efectividad, poco profesionales, improvisan, no tienen motivación ni propósito. ¿Es factible o ves posible un escenario en el que el ejército ruso colapse? Es que después de la contraofensiva en Kharkov, en fin, la sorpresa, por lo menos para los que decían que el ejército ruso era una máquina implacable y absolutamente precisa, debe ser absoluto, debe ser un absoluto desconcierto. Es cierto, yo también he leído a muchos expertos militares que ponen de relieve esas descoordinaciones tan evidentes que existen en el ejército ruso y que efectivamente, ante la presión adecuada, pueden producir desplomes en ciertos frentes. Pero hay que recordar que Rusia sigue teniendo en reserva una gran artillería y sigue teniendo en reserva una aviación que ha podido emplear muy poco, pero que sin duda emplearía muchísimo más si viera amenazadas sus posiciones de tal forma que los ucranianos pudieran acercarse a Crimea, que yo creo que es la única línea absolutamente roja que tienen los rusos. Los rusos pueden perder Zaporilla, pueden perder Jersón, pueden perder partes del Donbass, pero no pueden perder Crimea. Entonces, ¿hasta qué punto podemos imaginar un desplome total de Rusia? Yo creo que existe todavía en Rusia suficientes efectivos y suficiente capacidad como para no creer que eso vaya a suceder así. Nos gustaría ese desplome, pero yo creo que no va a ocurrir. Sí, por lo menos lo que hace esto es alargar la guerra indefinidamente, pero sin duda alguna el ejército ruso ya demostró la cantidad de debilidades que tiene. Sí. Óscar, regresando un momento al tema europeo, ya mencionabas el costo humano y económico que está pagando en general Europa. Por supuesto, Ucrania lo está pagando mucho más, pero ¿cuál es el costo humano, social y económico que puede pagar Europa si esto no encuentra una solución pronta? Viene el invierno, como ya decías, y los problemas no son menores. ¿Caerá Europa ante el chantaje del gas ruso, por ejemplo? Aquí el único problema que tenemos es la democracia y cómo se defenderá la democracia ante este reto. ¿Por qué lo digo esto así? Porque efectivamente las crisis económicas producen muchos cambios políticos, muchas convulsiones políticas. Y aunque muchos han estado tratando de cerrar los ojos ante la posibilidad de que Putin utilizara las herramientas que tenía como guerra económica, es decir, el gas y el petróleo, para presionar a la Unión Europea, al final la evidencia se ha manifestado. Rusia utilizó desde el primer momento el gas antes de que comenzara la guerra, es decir, en el verano de 2021, para presionar a Europa y luego lo ha llevado hasta el final. Es cierto que ahora ya no tiene esa herramienta porque no puede cortar más el gas a la Unión Europea. Pero la crisis económica, la recesión, es más que probable. Ya todos los analistas lo estiman como prácticamente seguro. La probabilidad del consenso de economistas de Bloomberg la eleva al 80%.
Y ese tipo de situaciones, un invierno duro, por ejemplo, un invierno muy frío, pueden llevar a los votantes a deslizarse hacia opciones que sean comprensivas con Vladimir Putin. Yo ese es el miedo, por lo menos, Ya. que tengo. Y eso sí que sería un peligro, creo Ya. yo. Sin embargo, Oscar, cuando uno se pregunta qué pasa con el consenso europeo para seguir apoyando a Ucrania, pero también hay que preguntarse cuál es el riesgo de que ese consenso se pierda. No, no, el riesgo es total. O sea, yo entiendo que ahora mismo no existe más opción que seguir apoyando a Ucrania. Fijémonos que el discurso de hoy de Vladimir Putin ha sido tan sumamente agresivo porque ante la caída de su ejército en la región de Kharkov, vimos sorpresivamente que los responsables de asuntos exteriores del Partido Socialdemócrata Alemán y del Partido Liberal Alemán exigían que se mandaran más armas a Ucrania. Incluso los liberales pedían que se mandaran los tanques Leopard 2, que son uno de los tanques más avanzados del mundo. Inmediatamente hemos visto cómo se desestabilizaba Centroasia, cómo empezaba a haber cierta respuesta al dominio ruso en esa región. Es verdad que ese apoyo a Ucrania, esa presión, todavía puede ser muy efectiva y que lo que está planteando ahora Vladimir Putin como línea roja puede quedarse superada si somos suficientemente determinados, es decir, si Occidente es suficientemente determinada. Claro. Así que yo creo que obviamente esa unidad es fundamental. Yeah. Oscar, las derrotas y el gasto militar de Rusia, la batería de sanciones económicas que le impuso el mundo civilizado, la caída en el consumo del pueblo ruso y la creciente inestabilidad política les están afectando de forma severa. ¿Qué sabes de la economía rusa? ¿Cómo va pegando el efecto de las sanciones? Bueno, sabemos poco, pero sabemos cosas. Es decir, existen trabajos, existe un centro de prospectiva macroeconómica que publica con cierta regularidad informes sobre los datos que se van conociendo en Moscú y no es especialmente optimista. Ahí se ve cómo ha caído muchísimo la producción industrial, cómo ha caído las ventas al por menor y al por mayor. Y luego tenemos los informes del Banco Central de Rusia, que ahora mismo afirman que si no hubiera una crisis mundial por culpa de este conflicto, la reducción de la producción este año estaría entre el 4 y el 6% en Rusia y el año que viene del -2 al 1%. Podría haber crecimiento, pero muy, muy pequeño. Sin embargo, si hay crisis mundial, el Banco Central de Rusia augura para el año que viene una catástrofe económica en Rusia, una caída entre el 6,5 y el 8,5%. Evidentemente las sanciones están haciendo daño a Rusia y Rusia está corriendo mucho para tratar de sustituir las importaciones que antes hacía a Occidente. Tanto que en el discurso de ayer Vladimir Putin exigía al conglomerado industrial ruso que se ponga las pilas lo más rápidamente posible para hacer esa sustitución de importaciones y para ayudar en el esfuerzo militar del ejército ruso. Ya, Oscar, la amenaza a la producción de alimentos, a las cadenas de suministros, el costo de la energía, son temas de gran escala. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un conflicto prolongado? Muy graves si es que Rusia además utiliza esas herramientas para alterar los mercados. Rusia no es un mercado cualquiera. Rusia es un país con una extensión de 17 millones de kilómetros cuadrados en los cuales hay de todo. Y además, en su tierra y también en la ucraniana existen las tierras más fértiles del mundo. Es verdad que esas tierras existen en otras latitudes, pero allí de forma especialmente concentrada. Si Rusia sigue manipulando los precios de las materias primas, del alimento y de también los combustibles, como hizo durante un cierto tiempo en todo el proceso de la guerra, todo el mundo puede verse afectado fácilmente. Es cierto que ya hemos asistido a una gran reordenación, por ejemplo, en el caso del petróleo. La reducción de ventas a Europa se ha compensado con incrementos de importaciones de Oriente Medio. Tenemos también que el gas pues, está reacomodando, aunque a precios más altos, gracias al gas natural licuado. Yeah. Pero la alimentación es una cosa distinta. Claro. Por eso es tan importante que América Latina y en general todas las regiones del mundo estén muy pendientes y muy conscientes de este conflicto porque nos afecta a todos. Doctor Vara, ¿alguna noticia positiva de esta tragedia? Una noticia positiva. Yo entiendo que la noticia positiva ha sido la unión de los países democráticos. Una sorpresa que va desde el Pacífico hasta aquí, hasta Europa. Es decir, los japoneses, los australianos, Corea del Sur, todos han entendido que aquí lo que se está produciendo es un conflicto entre aquellos que quieren imponer a sus pueblos formas de gobierno autocráticas
que además pueden llevar a estos peligros a la propia población. No quiero ponerme en la piel de los padres que tengan hijos en edad militar hoy en Rusia, que ven cómo en principio 300.000 de esos jóvenes pueden llegar a los campos de batalla. Y por otra parte, vemos cómo el propio reto económico que plantean estas naciones solo puede ser sorteado con la unión de los países democráticos, colaborando entre sí, claro, y tratando de hacer progresar el libre mercado entre todos ellos. Claro. La resurrección y el fortalecimiento de NATO es otra buena noticia. Bueno, como si el mundo no tuviera serios problemas y grandes desafíos, el comportamiento criminal de los déspotas no ayuda. Al final, las desgracias o los triunfos y las soluciones están siempre en las manos de seres humanos. Es nuestra pequeñez o nuestra grandeza la que define los momentos estelares de la historia y lo que nos hace perder y sufrir o avanzar y evolucionar. Al final, los pueblos y las élites del mundo dirán. Doctor Vara, gracias. Ha sido un privilegio tenerte de nuevo con nosotros. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,